Y vamos a iniciar la predicación. Esta semana, platicando con una paciente, me decía de un terrible suceso en su familia. Secuestraron a una sobrina que ella tiene en Tabasco, una joven de 20 años. ¿Cuánto piden los secuestradores?, le pregunté. Me dijo, nada, es trata de blancas y probablemente ya esté fuera del país, me contestó. Me dijo toda la adversidad que se han encontrado para que puedan dar con el paradero de la sobrina. La policía no quiso averiguar, Ministerio Público no quiso levantar el acta porque no había una llamada telefónica solicitando dinero, ¿no? Sí. Un ir y venir a las autoridades y no hace nada. ¿Pueden imaginar ustedes el sufrimiento de esta familia sabiendo que probablemente no vuelvan a ver a su hija jamás? ¿Se imaginan ustedes que nadie puede ayudarlos? En un país tan corrupto como el de nosotros, donde en un momento una persona da una orden y asesinan a 43 jóvenes. Así, con la mano en la cintura, ¿no? Vienen a estorbar un mitin político, agárrenlos y desaparezcan. Sencillo. O donde los militares, que son los que se supone que nos deben de proteger, fusilan a 22 personas aquí en el Estado de México. Sí, son delincuentes, sí, pero digo, todos tienen derecho a un juicio, ¿no? A lo mejor ellos, cuando matan a los demás, ellos no piensan en un juicio, ¿eh? Pero ¿podremos pagar mal por mal? La Biblia nos dice que no paguemos mal por mal. ¿Sí? Un gobierno corrupto que le quita las oportunidades a muchos jóvenes que luchan por fincarse un futuro. Y hay una incertidumbre. ¿Qué van a hacer ellos para trabajar? Yo creo que los que están aquí, que son jóvenes y que están estudiando, ven un futuro terrible, ¿no? Quizás muy diferente al que veíamos nosotros o al que veían nuestros padres, ¿no? Ellos no ven opciones, hermanos. La gente quiere irse de este país, irse a otros países, porque en México está las cosas muy, muy mal. Y le pregunté a esta, es una paciente mía, y le pregunté, ¿crees en Dios? Me dijo, sí. Porque yo en ese momento, cuando me decía eso, yo decía, ¿qué le puedo decir a esta pobre mujer? Me dice, ¿cómo se sentiría si le secuestraran a su hija, doctor? Me dijo. Y ya fue que me empezó a platicar lo que había pasado con su sobrina. Dice, ¿usted cree que uno puede dormir? Y cuando ella me estaba platicando, yo estaba por dentro diciendo, ¿qué le digo a esta mujer? O sea, ¿qué palabras? ¿Cómo le digo? No confía en la justicia. Es una porquería la justicia, ¿no? Donde el que tiene dinero puede y el que no tiene dinero no puede, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le digo, no? O sea, que confíe en las autoridades cuando la evidencia es que las autoridades no hacen las cosas si no hay dinero de por medio, ¿no? Tengo algunos pacientes que los asaltan en sus casas y todavía la policía va y les cobra dinero por si quieren que hagan investigaciones. Dice uno, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos nosotros confiar, no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Crees en Dios? Me dijo, sí, hemos hecho muchas oraciones. Y le di una palabra de Dios que dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Enseguida me preguntó, ¿dónde dice eso? ¿En qué salmo está? Sacó un papel y empezó la pluma y empezó a anotar. ¿Sí? ¿Dónde? Y lo escribió. Traté de explicarle brevemente el significado de que nosotros en los momentos de mayor crisis podemos invocar a Dios y que Dios nos va a librar. Pero le decía, pero ve la segunda parte, dice, y tú me honrarás. ¿Qué significa que tú me honrarás? Significa que voy a vivir de tal manera que mi vida le agrade a Dios, después de que Dios me ayune en un momento de crisis, ¿no? Y ella decía, sí, cierto, doctor, tenemos ese problema, nos acercamos a Dios cuando necesitamos de Él, y cuando no necesitamos, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Él. ¿Sí? O sea, vamos y lo buscamos cuando tenemos necesidad.
Se fue la mujer y después yo pensaba, qué bendición poder tener palabra de Dios en nuestras vidas en los tiempos de crisis, ¿no? O sea, poder dar una palabra de aliento a una persona cuando está en un tiempo de crisis, pero también en los tiempos de bienestar, y en todo tiempo tener el consejo de Dios y no de los hombres. Y después le pedí su nombre y le dije, no, vamos a orar por ella, y entonces aquí traigo su nombre, y le dije, es que la oración del justo, o no sé si se lo dije, ese es el nombre. Sí, porque después se los di a los hermanos para que oraran por ella. Leslie Gisela, ¿no? Sí. Entonces yo quisiera iniciar orando por esta mujer, por Leslie, ¿no? Leslie Gisela. Leslie Gisela Villamil Ramírez. Entonces yo les pidiera que cerráramos nuestros ojos y pudiéramos orar por esta jovencita, y que nos pusiéramos en los zapatos de su mamá y de su papá, y que ese dolor que ella siente o que sienten por ella esté en nuestro corazón también, para que nuestra oración sea una oración sincera por esa mujer. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor. Padre, porque también dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y hoy sabemos que tú estás aquí, Señor, y por eso queremos pedirte a ti, Jesús, a nuestro Padre Celestial, que ayude a encontrar a esta mujer, Señor. Libérala, Señor amado, de sus secuestradores, Señor. De estos seres humanos, Señor, inspirados por el mismo Satanás, Señor, que pueden traficar con el cuerpo de una mujer, Señor, para obtener una ganancia, Señor, unos cuantos pesos miserables, Señor amado, y que ellos piensan que ese dinero lo pueden utilizar en su familia, Señor, o bendecir a otros, Señor. Hijos del mismo diablo, Señor. Padre amado, libre a esta mujer, Señor, porque nuestras autoridades, inspiradas por el mismo diablo también, Señor, no hacen lo que deben de hacer, Señor. Buscan lo suyo propio, Señor. Te pedimos por esta joven, Señor, para que tú, Padre, de manera sobrenatural, Señor, le ayudes a escapar de esos desdichados hombres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos que metas tú tu mano donde la gente no lo puede meter, Señor. Y que de manera sobrenatural, Señor, liberes a esta pobre mujer, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Confiando, Padre amado, que tú eres un Dios muy bueno, Señor. Y como decía ese canto, Señor, escuchaste la voz de mi súplica, Señor. Tus oídos y tus ojos miraban a mí, Señor. Padre, ten misericordia de esa familia, Señor amado, que está en sufrimiento, Señor. La mamá, el papá, Señor, los primos, las tías, Señor, los hermanos, todos, Señor amado. Ten misericordia de ellos, Señor. En este mundo de terrible oscuridad, Señor, mete tu mano y ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer una parte de la Escritura. Creo que está fallando el micrófono, si quieres lo cambiamos, hermano. Agarro otro porque está... Es que tiene un sonido desagradable. A ver si se puede quitar con él. Ok,
Colosenses 3, verso 16. Que Dios reprenda al diablo, porque también el diablo no quiere que prediquemos. Colosenses 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y Juan 5, verso 38 y verso 39. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos dos versículos describen a dos tipos de personas. La primera son personas en las cuales mora y habita la palabra de Dios. Y la segunda son en aquellas en las cuales no está la palabra de Dios. Uno era dirigido por el apóstol Pablo a los colosenses y les decía: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la otra palabra era el Señor Jesucristo diciéndole a los fariseos, que eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, que no tienen su palabra morando en ellos, porque a quien Él había enviado, ellos no creían en Él. Dos tipos diferentes de personas. Hoy en día podemos ver con preocupación la poca importancia que le damos a las Escrituras. No se tiene un conocimiento profundo de la palabra. Podemos conocer textos bíblicos, pero ¿con qué frecuencia aplicamos la palabra en nuestra vida diaria? En asuntos de poca o de mucha importancia. ¿Cuánta verdad le damos a la Escritura para dirigirnos en nuestra manera de vivir? Cuando yo le leía el Salmo decía: bienaventurados los que guardan sus testimonios, ¿no? O sea, significa personas que realmente están poniendo la palabra en sus vidas para caminar. O sea, es increíble que hoy en día le creamos más a un filósofo que a la palabra de Dios, que le creamos más al hombre que a Dios. Cuando la palabra mora, hay un deseo profundo de leerla, de aprender de ella cada día más y más. Martín Lutero, que fue el gran reformador, cambió el rumbo de la iglesia en sus tiempos. ¿Y cómo crees tú que empezó esa reforma? ¿Cómo crees tú que Martín Lutero, siendo un monje agustino, católico, recalcitrante, cómo crees tú que abrió sus ojos? Empezó a leer la Biblia, hermanos. Empezó a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia y se empezó a dar cuenta que él estaba equivocado, ¿sí? Que él había puesto su confianza en los hombres, en las instituciones y no en el Cordero de Dios que quita el pecado. Y empezó a entender la gracia de Dios en su vida, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu lo llevó a eso, a leer la Biblia con un espíritu de sencillez y decir: yo le voy a creer a Dios. Y fue cuando empezó a enfrentarse a todo un sistema religioso terrible, hermano. No era tremendo, eran terribles. Mataban a la gente, eran asesinos de los más criminales que tú te puedas imaginar, ¿sí? Y entonces él empezó a creerle a Dios y no a creerle a los hombres. Él se opuso al Papa, a los emperadores, a las autoridades, y todo por haber sido motivado por la lectura de la Biblia. Salmo 138, verso 2 dice, 1 y 2 dice: te alabaré con todo mi corazón,
delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios está por encima del ministro, de los libros, de los cassettes, por encima de los ángeles. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, la palabra de Dios está por encima de todo. ¿Qué sería de ti si te quedaras solo? Yo creo que algunos de nosotros ya lo vivimos un tiempo. Fuimos expulsados de un sistema religioso y no había un lugar donde nos congregáramos o donde nos predicaran la palabra. ¿Sí? ¿Y qué pasa si te quedas sin un lugar donde te prediquen el evangelio? ¿Qué pasaría? Pues tenemos la palabra, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos la palabra para nomás abrirla y establecer una comunión con Dios. Si tenemos la palabra, se requiere de un depósito personal en donde tú vayas y tomes de la gracia en esos días de crisis, en esos días de peligro. Un lugar donde no tengas que depender de nadie más que de Dios. Un lugar donde no hay intermediarios humanos que puedan oscurecer, distorsionar o malinterpretar las escrituras, o en el peor de los casos que pongan en peligro tu salvación. Un lugar al que puedas acudir cuando veas tu alma abatida, cuando te veas presionado en la vida, cuando los afanes y los problemas te agobian, y que puedas ir a ese lugar y tener un avivamiento personal. Pero no solamente un avivamiento tuyo, sino en las vidas de los tuyos. A veces, hermanos, nosotros queremos que el que está aquí enfrente inicie el avivamiento. Y el asunto es que el que está aquí enfrente no es la iglesia. La iglesia son los que están de aquí para allá, hermanos. ¿Sí? La iglesia se aviva con sus congregantes. Este hombre, Martín Lutero, trajo un avivamiento increíble, hermanos. Con él fueron la Reforma y fue todo un cambio en la interpretación de las Escrituras. O sea, Dios trajo un avivamiento mundial. Entonces hoy vamos a ver esas bendiciones, hermanos, que vienen a la vida de una persona por apreciar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Juan 14, verso 23. Juan 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Amas a Jesús? Entonces debes de guardar su palabra. La palabra en griego significa taireo, que es perseverar, apreciar, observar. La consecuencia es que Dios te va a amar. Fíjate lo que dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. O sea, una consecuencia inmediata de amar la palabra de Dios es que Dios te ama a ti. Sabemos que Dios nos ha amado desde antes,
pero Dios empieza a tener un aprecio muy especial por ti. Te conviertes en su especial tesoro, la niña de sus ojos, el que abriga a las alas del Altísimo. O sea, entras en una cobertura muy especial para con Dios. O sea, en ese momento Dios te protege. Sí. Dios te ama. Pero no solamente eso, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo primero que viene a la vida de una persona cuando aprecia la palabra de Dios es que entre en comunión con Jesús. ¿Qué significa tener comunión? Intimidad, acercamiento, amistad profunda. Y vendremos a Él, dice Jesús. Va a haber una intimidad de Dios con el hombre. Pero no solamente eso, y dice, y habitaremos, haremos morada con Él. O sea, Dios a través del Espíritu Santo va a estar contigo. ¿Comunión es igual a oración? ¿Comunión es igual a oración? Pues no, hermanos. Cuando tú oras, nosotros ahorita oramos. ¿Y qué hicimos? Le hablamos a Dios. ¿Se me entiende? ¿Le hablamos a Dios? Pero cuando tú lees, ¿quién te habla a ti? Dios. ¿Sí? ¿Y qué es mejor, que nosotros le hablemos a Dios o que Dios nos hable a nosotros? Que Dios nos hable, ¿no? ¿Sí? O sea, que Dios nos dé palabra a cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros le podemos decir a Dios muchas sandeces, hermanos. Sí, ahí estás orando. Señor, ábrele los ojos a la hermana para que agarre la onda. ¿Sí me entiendes? Ahí estás diciéndole incoherencias a Dios, ¿no? O sea, caprichos, hermano. Y cuando Dios te habla, ¿tú crees que Dios desperdicia sus palabras en rencillas, en problemas, en dificultades? No, hermano. Dios te da la palabra que tú necesitas en ese momento. Perfecta. O sea, Dios no pierde el tiempo contigo como tú a veces lo puedes perder con Él, ¿no? O sea, diciéndole cosas que a lo mejor Dios, a lo mejor tú estás pidiéndole a Dios cosas cuando tienes necesidades reales en tu vida, pero estás más preocupada por las apariencias, ¿no? ¿Sí? Por tu, ¿cómo le llaman a eso? Por salirse con la suya, ¿no? O sea, estás más preocupada por tu dignidad que por la dignidad de Dios. Porque haga justicia, pero que te haga justicia a ti para que todos te admiren. Ay, la hermana es bien espiritual. No, hermana no estaba equivocada, estaban equivocadas los demás. No, hermanos, Dios quiere tener comunión contigo. Y la manera así es cuando tú abres la palabra y tú dices, Señor, háblame. ¿Sí? Háblame y yo voy a obedecer. Porque Dios seguramente te va a decir lo que en ese momento tú necesitas. Claro, hermanos, si oras y lees la Biblia, hermanos, estás en una comunión plena. ¿Sí? Tienen que hacer las dos cosas, no solamente una, las dos cosas. O sea, no quiero decir que no ores, no. Quiero decir que la comunión es cuando dos personas se comunican. Tú lees y tú oras. ¿Sí me entiendes? Hay una comunión entre dos personas. Claro que cuando Dios te habla primero, dice que la mejor comunicación, ¿cómo crees tú que empieza? ¿Cómo crees tú que empieza la mejor comunicación? Cuando escuchas. Amén, hermano. Eso es. Cuando tú escuchas es la mejor comunicación. Que te sientas y dices, vamos a platicar, sí, te escucho. ¿Sí me entiendes? Ahí ya estableciste esa comunicación. Porque la persona dice, me escucha. Hermanos, yo a veces cuando tengo algunas ministraciones con ustedes les tengo que decir, cállate. Así, hermano,
Porque no escuchan. Hablan. Le digo, hermana, cállate, por favor. Escúchame. No, cállate, por favor. Para que establecer un diálogo. Sí. Hay que aprender a escuchar. Es lo primero que se nos pide. Escucha. O sea, deja de parlotear. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos comunión. Y con Dios es exactamente igual, hermano. Cuando escuches una predicación, el ministro o el pastor le habla a muchos, tú entre ellos. Pero cuando lees tu Biblia, Dios te habla directamente a ti y es muy personalizado. Tú dejas que Dios te hable. Esa es la diferencia, hermanos. Cuando tú lees tu Biblia, entras en personal con Dios. Así, personalizada. Dios te empieza a hablar a ti. A veces, hermano, y ahí está Julio, pregúntale si nos ponemos de acuerdo a veces para las predicaciones y las alabanzas. No. Porque si Dios le habla a él y Dios me habla a mí, seguramente vamos a coincidir. ¿Sí? Es el mismo diálogo. O sea, Dios, cuando Dios quiere algo en específico, mira, Dios te lo pone. ¿Sí? De lo que tú necesitas en ese momento. El problema de leer la Biblia es que se vuelve rutinario, hermanos. Se vuelve obligatorio, religioso. Te pregunto, ¿cuántos versículos tenemos que leer al día la Biblia para decir que tenemos una lectura más constante? ¿Alguien dice más? 6. ¿Quién dice más? 10. ¿Y quién les dijo eso, hermanos? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso, hermano? Ok, hermano, pero ¿quién puso el número? Nadie. A veces Dios con una sola palabra, hermanos, te ministra más que con un libro que hayas leído. ¿Sí me entiendes? O sea, porque estamos acostumbrados, es que si no leo, no, espérame, o sea, Dios te va a marcar lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca a Dios, hermano. Lo busca en oración, búscalo. Pero búscalo en la Biblia, ¿no? Ahí está su palabra. Ahí está, hermano. O sea, no necesitas otra cosa más que agarrar y escuchar y leer. ¿Cuántas Biblias tienes cerca de ti, hermano? Ahorita con la tecnología, ¿sí? Yo te puedo decir, yo traigo una en mi iPad, traigo una en mi celular, traigo una en la compu, tengo una aquí. Hermano, porque no sabes en qué momento, hasta la traigo en CD, hermano. ¿Sí? O sea, es lo que más cerca debes de tener en tu vida, una Biblia. Y cuando llegan mis pacientes, ¿qué es? Luego abro mi Biblia, la Reina Valera en Gateway, y ahí se les enseño, se las muestro. Y hermano, la palabra tiene que estar cerca de nosotros. Porque nosotros somos bien torpes para dar consejos, si los consejos no proceden de una fuente fidedigna que es la Biblia. Amén. Entonces, eso le sucedió a los fariseos, hermano. Les era rutinario y obligatorio, religioso leer las Escrituras. No había expectativas al leerla. Por eso la gente deja de leer. No se entiende que leer es tener comunión con Dios, conocimiento. Es un momento de intimidad. Es dejar a su Espíritu Santo tomar el control y que nos revele a Cristo a través de la Escritura. Tenemos que leer confiando en que Dios nos va a hablar en ese momento a nosotros. Punto 2. Salmo 119, verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Quieres un avivamiento permanente, hermano? Pues ahí está. Vivifícame según
tu palabra. No una campaña. No que venga el super mega hermano a predicarnos, ¿no? Vivifíqueme según tu palabra. O sea, es la palabra, hermano, la que va a traer un avivamiento a tu vida. No son las reuniones, hermanos. Es la palabra de Dios. No es la palabra del hermano, no es el cassette, no es el CD, no es el libro, es la palabra de Dios. En los momentos de abatimiento, de problemas, de dificultades, es la palabra de Dios la que trae ese avivamiento a tus vidas. Un avivamiento siempre traerá una triada. Es una necesidad de la Biblia, una necesidad de orar y una necesidad de ayunar. Y a veces queremos ayunar sin lo otro, sin respetar la palabra de Dios. Así ayunan los religiosos. Son desobedientes a la palabra, pero sí, buenos ayunos. ¿De qué sirven los ayunos si no viene acompañado de obediencia? Es un sacrificio a los ídolos. ¿Quieres salir de la mediocridad? La Biblia tiene la respuesta correcta. Ella contiene la palabra no adulterada. Ahí está la leche espiritual que se requiere para un verdadero crecimiento. No es la palabra interpretada por el hermano, es la palabra de Dios la que te va a ayudar. El avivamiento que vino a Alemania en época de la Reforma con Martín Lutero fue cuando se tradujo la Biblia al alemán. ¿Y quién crees tú que tradujo la Biblia? ¿Quién crees tú que fue el primero que escribió cuál crees tú que fue el primer libro de la imprenta? La Biblia. ¿Y quién inventó la imprenta? ¿Y de qué nacionalidad era Gutenberg? Alemán. ¿Y qué crees tú que se predicaba en las casas? La Biblia. No se predicaban libros, hermano. Se predicaba la Biblia. En época de los reyes de Israel, fue la escritura la que trajo convicción al rey Josías y llevó a toda una nación al arrepentimiento. Fue la escritura quien inspiró a muchos cristianos. ¿Crees que pueda pasar lo mismo contigo? ¿Tendrá el mismo poder la escritura hoy día? Sí. Y entonces, ¿por qué no tenemos un avivamiento? Porque a veces andamos con tantos problemas y tantas dificultades. Por la falta de fe, ¿no? O porque no le creemos a Dios. Que realmente eso es la falta de fe. O sea, no creerle a Dios cuando tienes la evidencia de que Dios te bendice. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios ha prometido bendecirnos en todo lo que hagamos. Acababa de morir Moisés, quien había, pues metafóricamente había aplastado Egipto. Y Dios le habló a Josué. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuántos libros crees tú que tenía en esa época la ley? 5. Era el Pentateuco. Eran 5 libros. Y le dijo, de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le prometía a Josué una vida de logros personales, familiares, agradables a Dios, en donde todo aquello que hiciera, Dios le iba a bendecir para siempre. Y hermano, ahora yo te pregunto, ¿sí? Y es un tema que ya lo he tocado algunas veces. Cuando una persona
es desobediente a la palabra, ¿qué crees tú que esa persona va a recibir? Pues a lo mejor no te va bien. ¿Sí? Y les he puesto el ejemplo de aquellos que se casan en rebeldía con personas con las cuales no deberían de casarse. ¿Cómo les va? De la patada, hermanos. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a la palabra. ¿Sí me entiendes? Tengo una compañera que es cristiana y que su hijo, entre comillas, es cristiano, y que se casó con una mujer católica, y así casi los obligaron a que se casaran por la iglesia católica. ¿Sí? Y a veces como seres humanos, ¿cómo nos engañamos? ¿Cómo nos gusta que nos doren la píldora, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo nos encanta, no? Y yo la escuchaba y decía, no, pero es que el sacerdote accedió que fuera el pastor ya que los casara. O sea, como una reunión ecuménica, pero de las buenas, ¿no? Sí. Y tú dices, Dios no se equivoca. Le va a ir mal a este cuate. Si podrán tener dinero, pero ahí andan. La mujer es una mujer posesiva, ¿no? Lo trae ahí marcando el paso. Él no tiene autoridad sobre sus hijos. Hijos maleducados, ¿no? ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Por desobediente. Eso es desobediencia plena. Y a veces queremos, te digo, o sea, que nos duele la píldora, ¿no? Se va a convertir la niña cuando se case con mi hijo. No es cierto, hermano. Si Salomón, siendo un hombre sabio, se arrastró por las mujeres, hermano, y fue a adorar ídolos y se perdió, o eso más o menos creemos, no estamos conscientes de eso. Si ese hombre que era sumamente sabio, o sea, le falló por desobediente, ahora estos pobres que ni siquiera una carrera pueden terminar, ¿no? Que no saben decidir entre las cosas sencillas, ¿no? ¿Cómo ellos van a tener mayor experiencia que Dios? ¿O mayor sabiduría que Dios? ¿O por qué creer que a ellos sí les va a ir bien y a todos los demás no? Porque pues ellos son tus hijos. Les va a ir mal, hermano. Y no es que uno se los profetice, así está profetizado en la Biblia. El desobediente le va a ir mal, hermano. ¿Por qué? Por desobediente. Y ahora también andan chillando. Hermano, ¿quién escupió para arriba? ¿Tú? Y si escupes para arriba, ¿qué crees que va a pasar, hermano? Te va a caer en la cara. Cuando somos desobedientes, hermanos, escupimos para arriba. ¿Quién sufre las consecuencias de las desobediencias? Nosotros. Lo malo es que luego arrastramos a nuestros hijos o a nuestras parejas. Todo te saldrá bien. Y luego, ay, no sé por qué no tengo un matrimonio como el de fulanito. ¿Por qué crees? Por desobediente. Pero es que ya me arrepentí, sí, pero las consecuencias del pecado muchas veces ahí permanecen para que no se te olvide, ¿sí? Para que te acuerdes de tu desobediencia. Después de que David pecó contra Dios, su vida ya no fue igual. Y ahí estaba delante de él su pecado. Y ahí Dios se lo recordaba, ¿sí? Por la desobediencia. Decisiones más sencillas o las más difíciles, como con quién me caso, o cómo educo a mis hijos, o cómo tengo comunión con los hermanos, o el trabajo, o la profesión. Hermano, a veces dices tú, oye hermano, ¿tú crees que sea pecado que trabaje yo en una cantina? O sea, tú dices, a ver, espérame, ¿qué consideras? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia?
¿sí? O sea, donde la ganancia es, lo tienes que emborrachar. Esa es la ganancia, hermano. Lo tienes que emborrachar. O sea, si no lo emborrachas, pues no hay ganancia, ¿no? Y el cantinero, ¿para qué crees tú que está ahí? Para emborracharte, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ver, espérame. No, es que yo voy a trabajar desde atrás. Pues, hermano, pues, decide. Si Jesús fuera tú, ¿escogería ese trabajo? No, pues yo creo que no. Pues ya, ni preguntes, ¿no? Sí. Y así, hermanos, cosas tan, a veces cuestiones que son, oye, hermano, ¿será bien que yo haga abortos? Sí. A ver, estás trabajando en el Departamento del Distrito Federal y de repente se aprueba una ley donde te obligan a ti como médico a realizar abortos. ¿Qué harías? ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿qué dice, hermano? No matarás, pero aparte dice, ¿qué es? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Y entonces tú dices, no, no lo voy a hacer. Te corremos, córranme. ¿Sí me entiendes? Pero eso es cuando tienes la palabra morando en tu vida, ¿no? Que sabes qué decisiones debe de tomar basados en qué, en la palabra de Dios. Fuiste muy tonto, te corrieron, ¿sí? O tú hubieras dicho como que sí y al rato tú hubieras dicho como que no. No, o sea, tienes que ser recto en tu manera de ser. Hace rato en la mañana yo estaba meditando y decía yo, porque a veces hay oportunidades que se te van escapando según tú, ¿no? ¿Sí? Y tú dices, bueno, ¿por qué no me pasó esto, no me pasó lo otro? ¿Sí? Y Dios esa mañana me dijo muy clarito, porque te hubieras perdido, porque te hubieras ido tras estos, ¿no? ¿Sí? Ahí en las promociones en el trabajo a veces quieres estar en lugares más elevados, pero a veces no te salen las cosas. ¿Y sabes por qué no te salen? Porque Dios te guarda, hermanos. Y dices tú, Señor, sí es cierto. Seguramente estos me hubieran pedido hacer cosas ilegales y hubiera tenido yo muchos problemas. Hermanos, yo he tenido así promociones ya escritas y firmadas y se me han echado para atrás. Y digo yo, ¿por qué? Y Dios me dice, porque si no te pierdes. ¿Sí? O sea, Dios te guarda en muchas áreas, hermano. Sí, se duele, pero después cuando Dios te dice eso, tú dices, Señor, gracias, ¿no? O sea, qué bueno que me guardaste de eso, ¿no? Sí, porque a veces tú piensas que a lo mejor ganando un poco más de dinero vas a estar mejor, y no, no es cierto, ¿no? A veces estás peor, ganando mucho dinero. ¿Sí? Dios te guarda, hermano. ¿Qué más? 2 Corintios 1:20. ¿Qué más obtenemos de las palabras? Pues vamos a obtener, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, todas las promesas para ti están en la Biblia, no hay otra. Anoche teníamos una plática con los hermanos y de repente dicen, no, es que este hermano me dijo esto. Le dije, voy a hablar con el hermano para que no ande ordenando por ahí pastores, ¿no? Sí. O sea, hermano, la promesa que está en la Biblia son esas las que existen, no hay otras. ¿Sí? O sea, si alguien te dice, no, tú vas a hacer esto, porque yo te digo de parte de Dios, que no es cierto, hermano. Deben de estar escritas en la Biblia. Ahí deben de estar escritas las promesas. ¿Tú crees que a Dios se le haya pasado por alto una promesa para ti? ¿Tú crees que Dios que ha hecho, se me olvidó darle esta promesa a este hermanito? Sí, le voy a levantar un profeta para que se la dé de parte mía. Hermano, ya están todas. Y si alguien se levanta y te da una promesa que no esté en la Biblia, no le creas. ¿Sí? Porque Dios ya dejó su palabra para ti. Y dice que no le puedes quitar ni le puedes añadir. Ahí están todas las promesas. ¿Qué es lo único que tienes que hacer?
búscalas. Búscalas. Y aplícatelas. A veces también me ha pasado que hay gente que te dice, hermano, yo vi una promesa para ti en la Biblia. Está bien, gracias. Sí. Se agradece, ¿no? Es bíblica, qué bueno, ¿no? Pero las mejores son las que Dios me da a mí. ¿Sí me entiendes? Porque después del rato le digo, oye, Señor, es que tú me dijiste. Y yo decía, espérame, yo no te dije. ¿Sí? Fue esta persona la que fue y te dijo. ¿Sí? O sea, cuando Dios te quiere decir algo a ti, te lo va a decir de frente, hermano. A ti. Me acuerdo que una vez una mujer decía, no, es que Dios me dio una promesa, me dio un sueño y el otro. Y su sueño era que nosotros le cumpliéramos, o sea, que nosotros trabajáramos para ella. Sí. No, estaba gravísimo. Es que Dios me dio una visión donde yo veía esto y esto. Y yo te decía, ¿y quién va a pagar la renta? Pues usted. Decía, qué bonita promesa, qué bonito sueño, ¿no? ¿Sí? Y algunas veces aquí a los hermanos, cuando hemos tenido discusiones como iglesia, que les he dicho, ¿esa es tu visión? Sí, es tu visión. No es la mía. A mí no me pongas a trabajar en tus visiones. Si Dios te da una visión a ti, te va a dar los medios para que tú la lleves a cabo. Sí. O sea, Dios no me da a mí una visión a través de una persona. Cuando Dios me quiere decir algo, a mí me lo dice, ¿no? Claro que vamos a tomar en cuenta esas visiones de los demás, ¿no? ¿Sí? O hay gente que me dice, hermano, tuve un sueño así, asado. Lo tomo, ¿sí? Pero con las reservas de que es un hermano el que me lo está dando, no es Dios. Para que no por luego rato no te anden por ahí moviéndolo. Que eso es lo que pasa en las iglesias cuando hay una manipulación de las personas. Se empiezan a manipular a las personas con visiones de otros. Amén. Dios cumple una promesa en tu vida. ¿Qué pasa cuando Dios cumple una promesa en tu vida? Dios se glorifica. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios te da una promesa y te la cumple, Dios se glorifica. Porque entonces decimos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, se va a hacer y se hace. O sea, no hay vuelta de hoja, hermano. O sea, cuando Dios te da una palabra, así va a ser. Y eso es lo que tú debes de querer siempre. Pero cuando no conoces sus promesas, Dios no puede ser glorificado en tu vida. Y entonces no le traes gloria a Dios. Y el más afectado eres tú, porque tienes que luchar en tus fuerzas contra las adversidades. Tienes que tomar tú solo las decisiones que muchas veces, si no es que todas, son equivocadas. Tú eres el que sufre las consecuencias. Y hermano, aún nosotros a veces tomamos decisiones equivocadas. No, voy a hacer esta, le voy a echar ganas, y si no lo consultas con Dios, te va a ir mal. Y a veces lo que tenemos que hacer es quedarnos callados delante de esas personas y decirle, ahí está la pared, date duro contra ella. ¿Sí? Para que cuando te des el primer ramalazo en la pared, digas tú, oye, duele, sí duele. ¿Sí? Pero si quieres, date otro. ¿Sí? Y así hay personas, hermano, que les gusta estrellarse en la pared tomando sus propias decisiones. Y ahí los tienes, ya nomás los ves. Hasta que un día dicen, oye, ¿qué querrá Dios para mí? Ahora sí, las cosas cambian, ¿no? Sí. Hermano, ¿cuántas decisiones has tomado tú en tu vida en donde te has dado de topes en la pared? Muchísimas, hermano. Hermano, yo te lo digo, o sea, yo me he dado de topes en la pared. No somos exentos de equivocarnos.
Pero si obedeciéramos la palabra, seremos perfectos, hermano. Porque Dios no se equivoca. Porque Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé. Entonces se puede ser perfecto. Sí, sí se puede. ¿Cuál es la condición? Andemos delante de Dios, ¿no? Diciéndole, Señor, ¿por aquí quieres que me vaya? Sí, por aquí vete. El día que nosotros decidimos por nosotros mismos, hermano, ahí estás viendo al más grande perdedor del mundo, hermano. Cuando yo voy a hacer esto, este es el grande perdedor. Si no pone a Dios en su vida y no lo consulta para sus decisiones, va a perder. Tarde o temprano. Se va a dar de topes en la pared. Cuando una persona tiene un problema o cuando tú estás en crisis, para los orientales la palabra crisis, ¿sabes qué significa? Oportunidad. Para los mexicanos, ¿sabes qué significa la crisis? Desgracia. Otra vez. ¿Sí? Para los orientales, en la cultura oriental, cuando están ellos en crisis, ellos con su filosofía le dicen, tengo la oportunidad, ¿sí?, de cambiar las cosas. Cuando una persona se equivoca, es el momento que tú tienes la oportunidad de decir, me equivoqué, soy un bruto. ¿Sí? Busco a Dios y le pido a Dios que me ayude. ¿Y Dios qué va a hacer? Te va a honrar. ¿Por qué? Porque tú lo estás honrando a Él. Cuando tú eres obediente, Dios te ama y hace comunión contigo. Y te ayuda y te bendice. Y cuando eres un cristiano, hermano, porque como cristiano vamos a tener problemas también. O sea, ¿no crees tú que la vida del cristiano es una vida color de rosa? Vamos a tener problemas. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué oportunidad tenemos? De ir con Dios y decirle, Señor, hay una promesa que dice esto. La tomo. ¿Sí? Hay una promesa que dice esto. Hermanos, hay una promesa para cada circunstancia en la vida que podamos tener. Hay una promesa. O sea, aún en tiempos de crisis como cristianos tenemos nosotros las oportunidades de tomar esas promesas de Dios y decirle a Dios que la cumpla, no como una orden, sino como aquel que es bueno y que ayuda a los necesitados, aquel que siempre cumple su palabra, porque su palabra está por encima de todas las cosas. Y están aquí, hermanos. Búscalas allí. ¿Para qué más te sirve la palabra? Colosenses 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. La palabra te edifica, pero no solamente te edifica a ti, sirve para que edifiques a los demás. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Hermanos, los mejores cantos, ¿qué son? ¿Son salmos o son partes de la Escritura? ¿Sí o no, Julio? ¿Son salmos? Tú escuchas a los cantantes cristianos de hoy, ¿y qué es lo que escuchas en esos cantos? Una ausencia de salmos y de porciones escriturales. Escúchalos y te vas a dar cuenta que no te ministran absolutamente nada. Son huecos. Pero cuando escuches un salmo o cuando escuches una parte de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, ese canto de Jeremías 20, ¿no? Ese que dice, me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste.
Y es un canto precioso, y lo ves y está tal cual escrito. Así, Señor, inspírame. Pues ahí está la palabra, ¿no? O sea, tienes 30 y tantos mil versículos para que de ahí hagas un canto para Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no quieres que venga algo nuevo. Y había algunos otros cantos que vienen de un profundo agradecimiento por lo que Dios ha hecho, ¿sí? Que los vemos y son inspirados por Dios. Tú dices, este lo inspiró Dios, ¿sí? Y tiene muchas veces que ver con lo que está escrito. Te doy un ejemplo. Ese canto de Sublime Gracia, ¿no? ¿Sí sabes cómo es ese canto de Sublime Gracia? ¿Sí? O sea, y tú lo escuchas, tú dices, pues es bíblico, ¿no? Sublime Gracia, o sea, lo que Dios hizo por un pecador, ¿sí? Una persona que andaba perdida, ¿no? Que estaba ciego, ¿sí? Que habla acerca de su vida antes, durante y toda la eternidad. O sea, la palabra te edifica y sirve para que edifiques a los demás. Pues con ella enseñas, bendices, exhortas, guías, instruyes. Si la palabra de Dios mora en ti, imagínate la clase de consejos que le vas a dar a los hermanos cuando tengan una necesidad, una crisis. Vas a tener palabra de sabiduría, hermano. En los problemas familiares, en las enfermedades. Pero ¿cómo vas a edificar a otros si no tienes fundamentos? Si no tienes los ladrillos ni la mezcla, ¿cómo le vas a ayudar a otros? ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Quieres dar consejos? Lee la Biblia, para que cuando venga la persona, saques de eso que está escrito y le des el consejo de parte de Dios. ¿Así, hermano? ¿El consejo de parte de Dios? Segunda de Pedro 1, verso 19. ¿Qué dice? Dice, perdón, pensé que era. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Imagínate que estás en un lugar, en una cueva muy profunda, en medio de una terrible oscuridad, llena de peligros, de animales ponzoñosos, grietas profundas, paredes filosas que pueden causar terribles heridas en tu cara y en tu cuerpo. Y solamente tienes una antorcha para salir de ese lugar. Pregunto, ¿cómo cuidarías esa luz? ¿Cómo la cuidarías? ¿Sí? Imagina más, una antorcha para ti en ese momento de oscuridad sería lo más preciado que tú pudieras tener. ¿Por qué? Porque esa luz, ¿qué va a hacer? Te va a librar de grandes peligros. Y si de repente sientes que viene una ráfaga de aire, ¿qué vas a hacer? La vas a cubrir. ¿Por qué? Porque si se te apaga, quién sabe si logres salir de esa cueva con vida. Pues hermanos, nosotros estamos ahorita viviendo en tiempos de grandes oscuridades. ¿Con qué celo debemos de guardar la palabra de Dios? ¿Con qué ganas, hermano? La palabra nos salva, hermano. Nos protege. ¿Por qué la tratamos así? ¿Cómo termina el sermón del monte? Mateo 7, verso 24 al verso 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Así terminó el Señor Jesucristo el Sermón del Monte, que está catalogado como la expresión más sublime de la palabra. O sea, no hay una cosa más sublime en esta tierra que el Sermón del Monte. Todos los poetas y todos los escritores y todos juntos, sumando, yo creo que no alcanzan 2 versículos del Sermón del Monte. Y Jesús concluye así: el que oye estas palabras y las hace, sí, lo voy a considerar como un hombre prudente. Van a venir problemas sobre su vida, vientos, tormentas, tempestades, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Pero el que no las hace es el hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. Lo facilito. ¿Qué es lo que la gente busca hoy? Lo fácil. Es lo fácil. Lo que menos me implique esfuerzo. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerse rico? Vuélvete diputado, ¿no? Sí. Sí. O sea, esa es la manera, transando. ¿Cuál es la manera complicada? Trabaja. Trabaja. La gente que va a los trabajos, ¿cuánto tiempo? Si les dijeran, oye, ¿cuál sería a ti el ideal para que tú trabajes? ¿Cuántas horas quisieras trabajar al día? 3. Hermana, te quemaste, hermana. No, son 6 horas lo que la gente pide. 6 horas. Sí. Y luego, de lunes a viernes, días festivos quiero que me los respetes, que me des económicos, 2 periodos vacacionales, todo pagado, que me des vales de despensa. Oye, espérame, ¿quieres todo? ¿Sí me entiendes? La gente así quiere trabajar. La gente quiere trabajos donde se sienten y ganen y no se esfuercen. Hermanos, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A lo fácil. Queremos construir sobre la arena y no sobre la roca. ¿Por qué? Porque la roca, ¿qué implica? Que vas a tener que cincelar. ¿Para qué? Para poder poner ahí bien tus cimientos. La arena no, hermano, más agarras la pala y escarbas y facilito, ¿no? Pero cuando tienes que romper la piedra para poner tus cimientos, eso es bien difícil. ¿Qué es más fácil, obedecer la palabra o desobedecerla? Desobedecerla, porque eso no implica ningún esfuerzo. Entonces, si tú no quieres ser considerado un hombre insensato, guarda su palabra. Conclusión: tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. ¿Tendremos ese video ya? Vamos a ver un video así muy cortito, ¿sí?
No tendrías que cambiar tu configuración, bro. Ya es que en ese, ahí donde le pones las pantallitas, bueno, mientras aparece el video, hermano, les voy diciendo lo demás. No es que tiene que ser el video. Pero bueno, te voy a decir algunas cuestiones que yo he observado. Cuando llega a haber problemas o dificultades entre los hermanos, y yo les muestro, porque les digo, ¿y qué dice la palabra? Dicen, bueno, dice esto. ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Y se justifica. Y al ratito, oye, pero ¿qué dice la palabra? No, dice esto. ¿Y lo hiciste? No. Y se justifica. ¿Cuál deberá ser la actitud de un verdadero cristiano? Desde el momento en que te dicen, y lo hiciste, en ese momento deberá venir una convicción a ti, a tu vida por desobediente. ¿Qué fue lo que hizo David cuando Natán fue y lo reprendió por el pecado de haber mandado matar a Urías Eteo y haber adulterado con Betsabé? ¿Cuál fue la primera respuesta de él? He pecado. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo primero que vino al corazón de él. ¿Una convicción de qué? De pecado. Y yo te lo digo, hermano, cuando estoy ahora sí que sirviendo como testigo, como moderador entre dos hermanos, y descubrimos esto, ¿sabes qué es lo que pasa? No hay una convicción. Lo vemos, ¿verdad? Sí, por supuesto. La reunión de Satanás. Atentos. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las trampas de los demonios. Satanás convocó una convención mundial de demonios. En su discurso inicial dijo: no podemos impedir a los cristianos que vayan a las iglesias. No podemos impedirles que lean la Biblia y conozcan la verdad. Ni tampoco impedirles formar una relación íntima con su Salvador. Pero una vez que ellos consigan esa conexión con Jesús, nuestro poder sobre ellos es quebrado. Entonces, dejémoslos ir a sus iglesias, pero vamos a robarles el tiempo que tienen, de manera que no les sobre tiempo alguno para mantener una relación íntima con Jesucristo. Lo que quiero que hagan es lo siguiente, dice el diablo. Distráiganlos al punto de que no consigan aproximarse a su Salvador para mantener esa conexión vital durante todo el día. ¿Cómo haremos eso?, gritaron sus demonios. Manténganlos ocupados en las cosas no esenciales de la vida. Inventen innumerables asuntos y situaciones que ocupen sus mentes. Llévenlos a gastar, a gastar, a gastar y a pedir prestado, a pedir prestado. Persuadan a sus esposas para que vayan a trabajar largas horas y a los maridos a trabajar de 6 a 7 días por semana durante 10 a 12 horas por día a fin de que tengan condiciones económicas de mantener sus vidas. Creen situaciones en las que los padres no tengan tiempo de estar con sus hijos. A medida que sus familias se vayan fragmentando, rápidamente sus hogares ya no ofrecerán paz para refugiarse
de las presiones del trabajo. Estimulen sus mentes con mucha intensidad para que no puedan escuchar aquella voz suave y tranquila que orienta a sus espíritus. Llenen los centros de mesas de todos los lugares con revistas y periódicos. Bombardeen sus mentes con noticias 24 horas al día. Mantengan lindas y delgadas a las modelos de revistas y en la televisión, para que sus maridos crean que la belleza externa es lo importante y se sientan insatisfechos de sus propias esposas. Mantengan a las esposas demasiado cansadas y pónganles también dolor de cabeza. Si ellas no les dan a sus maridos el amor que ellos necesitan, y viceversa, ellos comenzarán a buscar en otros lugares. Denles Papá Noel, para que los padres no enseñen a sus hijos el verdadero significado de la Navidad. Denles el conejito de Pascua, para que no hablen sobre la resurrección de Jesús y sobre el poder del pecado y la muerte. Manténganlos ocupados y ocupados cuando se reúnan para un encuentro o para una reunión espiritual. Envuélvanlos con pensamientos sin importancia, para que cuando salgan lo hagan con la conciencia pesada. Esto va a funcionar. Esto haremos, Señor. Los demonios salieron para cumplir con lo dicho, haciendo que los cristianos del mundo estuvieran cada día más ocupados, apurados, de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para Dios y para sus familias, y casi ninguna ocasión para hablar a otros sobre el poder de Jesús para transformar sus vidas. La pregunta es, ¿el diablo tuvo éxito en sus maquinaciones? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Tiene la gente ocupada, ¿no? Luego están aquí, los está arrullando, ¿no? Y yo los veo, ¿no? Entonces, cabeceando. Terrible, ¿no? ¿Sí? ¿Qué crees tú que le está diciendo Satanás? Duérmete, mi niño, duérmete ya. ¿Sí? ¿Y para qué crees tú que lo hace? Para que no escuches. Pero creo que hoy Dios ha traído tu mente para que no dejes que el maligno nos robe ese tiempo con Dios. Yo no veo a los hermanos con ansiedad por saber qué dice Dios a tu vida. Veo más bien un esfuerzo continuo en justificar nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones, nuestras torpezas. Aun cuando cuestiono a los hermanos, veo una falta de seriedad para la palabra. Y les digo, ¿qué dice la palabra? Y sabiendo que son desobedientes a la palabra, no se humillan. Al contrario, se justifican más y más para tener razón ellos. Y no perder la batalla, humillándose delante de Dios y reconociendo que se han equivocado, que han errado y que han ofendido a Dios siendo desobedientes. ¿No somos igual a los fariseos en la época de Jesús, hermanos? Cuando la palabra debería de morar en vosotros, cuando la palabra debería ser esa espada de dos filos, que no solamente te defiende, hermano, sino que te permite atacar, ¿no? O sea, la palabra no está para que la tengamos ahí escondida, hermano. ¿Cómo crees tú que vamos a patear esas puertas del infierno? Con la palabra. ¿Amén? Vamos a cerrar nuestros ojos. Tratemos de no justificarnos a nosotros mismos
evadiendo nuestra responsabilidad delante de Dios, sino que más bien deberíamos de avergonzarnos cuando nos señalan nuestra falta de espiritualidad ante la desobediencia de la palabra. Eso es lo que deberíamos de hacer, avergonzarnos. Cuando tú ves una persona que le dices, eres desobediente, y que se quiere justificar, ¿qué es lo que estamos viendo? Una persona soberbia, que no quiere reconocer que se ha equivocado, que no valora la palabra, que no le da el peso a la palabra, que va de su responsabilidad. Y así hay muchos, hermano, siempre tratando de justificarse, cuando lo único que Dios quiere es bendecirte, hermano. Quiere edificarte, quiere fortalecerte, quiere llevarte a otros caminos, hermano, a través de su palabra. Y tú no lo permites, no te dejas llevar por Dios. Prefieres mejor que otros resuelvan tu vida, que otros te den el consejo, cuando ahí lo tienes, hermano, al alcance de tu mano, ahí está la palabra. Y si en ese momento tienes la crisis y vas y preguntas y te dan el consejo y es bíblico, hazlo, hermano. Porque luego hay muchas personas que piden el consejo y les das el consejo con la palabra y no lo hacen. Hombre insensato. Ya están enrolados en sus problemas. Hoy sal de aquí teniendo en tu corazón una gratitud a Dios de que te ha dado su palabra a ti. Que Dios te habla a ti a través de la palabra. Y que lo único que necesitas hacer es abrir la palabra y decirle a Dios, Señor, háblame. Háblame a mi vida. Hermano, tengo que tomar una decisión con respecto a un trabajo o con respecto a esto, ¿sí? No sé en qué parte de la palabra hay algo para mí, ayúdeme. Y seguramente Dios utilizará a ese hermano para decirte lo que dice su palabra. Pero tu obligación va a ser ir y ver la palabra y leerla y creerle a Dios. Seamos como los colosenses, hermanos, sencillos, humildes, obedientes, y obtengamos de la palabra ese medio de gracia que Dios nos ha dejado para bendecirnos para siempre. Bienaventurado el que guarda mis palabras. Señor, queremos honrar tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Hoy en día, Señor amado, muchas cosas se discuten y la gente no quiere honrar tu palabra, Señor. Ya lo hemos dicho aquí, Señor, cuando se habla de la homosexualidad, hay un montón de versiones, pero tu palabra es muy clara con respecto a ese pecado, Señor. Y es muy clara con respecto al adulterio, al homicidio, a la murmuración, a muchas cosas, Señor. Es tan clara, Señor, que no requiere interpretación por un teólogo, Señor. Solamente tenemos que humillarnos delante de ti y obedecer la palabra, Señor. Padre, queremos ser un pueblo que honre tu palabra, Señor. Que la dignifique, Señor amado. Que levantemos